Hola Chloe, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo hola estás? María Ángeles, qué gusto de verte. Bueno, yo quería hacerte llegar nuestro agradecimiento profundo desde Indeser, desde el equipo de terapia familiar. Es un honor poder entrevistarte hoy. Has tenido una larga y maravillosa carrera profesional y todo el equipo, bueno, toda la comunidad terapéutica de terapia familiar de habla hispana. Le va a gustar mucho saber un poquito más de ti, de Chloe como persona, de Chloe como profesional. Bueno, Muy bien. en primer lugar, Chloe, los que estamos inmersos y enamorados de la terapia familiar, te tenemos como referente. Hemos leído, hemos bebido de tu literatura, nos hemos nutrido con toda tu disciplina, con los casos de éxito, con tus mentorías. Yo particularmente con tus mentorías privadas, cada vez que hago una, me encantan, siempre son palabras muy sabias. Y queremos saber un poquito más de Chloe, ¿no? En una entrevista hace poco leí que Chloe es entre ingenuidad es entre ingenua y peligrosa. Sí. ¿Qué nos puedes contar de Chloe? Sí, ¿Quién es eso Chloe? lo menciono en mi libro, Sexo, Amor y Violencia, donde planteo que el terapeuta es una figura peligrosa, porque el terapeuta ayuda a la gente a vivir vidas que nunca habían soñado. Y Wow. que eso puede ser muy revolucionario. Por eso todas las dictaduras militares prohíben la terapia. En la Argentina la terapia estuvo prohibida durante varios años durante gobiernos militares. No solo la terapia individual y la terapia de familia, sino también la terapia de grupo. Wow. Y la ingenuidad viene es que cuando uno hace terapia familiar es con un grupo de personas. Uno está tratando de influir a más de una persona y cada una de esas personas tienen otra versión de la realidad. Entonces uno tiene que tener una posición ingenua de creerles a todos lo que están diciendo y de no creerle a nadie. Claro. Porque las mismas personas que pasaron por las mismas circunstancias tienen nociones diferentes de lo que ocurrió. Por eso, ingenua y peligrosa. Sí. Muy bien. ¿Y qué más nos puedes contar, Chloe, de ti? Bueno, nací en la Argentina y me crié en la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, mis recuerdos de mi familia en esa época, mi mamá tejiendo para los soldados, yo tenía que comer todo lo que estaba en mi plato porque los niños estaban muriendo en Europa y yo no entendía cómo los iba a ayudar si yo allí comía, claro. Pero todo eso quedó muy, muy firme en mi personalidad y en mis preocupaciones. Además de tener una familia extendida con muchos problemas entre ellos, mi papá que no se llevaba bien con los hermanos, todas esas cosas. Entonces me interesó en cómo entender a las familias para conseguir que se lleven bien. Ese era mi propósito. Y a los 12 años de edad ya había decidido que iba a ser psicóloga. En realidad había decidido que iba a ser psicoanalista, porque en esa época para ayudar a la gente era el psicoanálisis, básicamente, la psiquiatría y el psicoanálisis. Y entonces ya a los 12 años leía Freud, Steckel, Simone de Beauvoir, y escondía los libros abajo del colchón porque sabía que si mi padre los encontraba desaparecían los libros, porque pensaba que no era adecuado para una nena de 12 años, claro. Pero en ese momento decidí, muchas veces se me pregunta cuándo supe que eso era lo que quería hacer, y fue a esa edad tan temprana. Entonces estudié psicología en la Universidad de Buenos Aires y en el último año, en psicología clínica, parte del curso era sobre el grupo de Palo Alto, California, el Mental Research Institute,
y el trabajo de Bateson, Haley y todos ellos, y ahí decidí que tenía que ir a California. Mi primer libro, Terapia Familiar Estratégica, se basó en... Acá está. ¿Está acá? Sí, ¿no? Muy bien, lo podemos mostrar así. Acá está. Se basó en los 2 años que trabajé ahí. Y después de ahí abrí mi Instituto de Terapia Familiar en Washington con Jay Haley, que ahora era mi marido, lo cual es otro tema interesante porque cuando yo fui a Palo Alto al Mental Research Institute, yo era muy psicoanalítica. Ya tenía 6 años de psicoanálisis 4 días por semana. Wow. Y leí el libro de Haley y pensé que era totalmente prejuicioso contra el psicoanálisis y una crítica totalmente irresponsable, y me negué a hablar con él o conocerlo. O sea que yo estaba en una reunión, si él entraba a la habitación, yo me iba. Y después acabaste casándote con él. Sí. Qué bueno. Así es la vida, Sí, así es la vida. Entonces tuvimos ese instituto por muchos años, creo que fueron 15 años. Y fue referente. Sí, fue muy importante para mí porque en esa época era cuando empezaron a salir todos los problemas de violencia contra los niños. Entonces apareció un contrato de nuestro condado, de nuestra ciudad, para tratar a los adolescentes violentos sexuales. Y lo ganamos. Yo apliqué y lo ganamos. Yo no tenía idea de lo que iba a ser, ni idea. Pero sabías que iba a ser efectivo. Que iba a ser algo. Y pensé que lo ganamos porque nadie había aplicado. Y después me enteré que eso fue verdad. Que nadie aplicó. Nadie aplicó porque le tenían miedo a estos chicos. Claro. Mucho miedo. Claro. Entonces el contrato involucraba a la ciudad y el sistema judicial que nos mandaban a estos chicos a terapia, y la terapia era terapia familiar. Y tuvimos un éxito extraordinario, arriba del 96% de éxito en estos chicos, cuando el objetivo era prevenir que cometan otro crimen. Pero como los crímenes, la mayor parte de los crímenes eran dentro de la familia, un hermanito menor o una hermana menor, una primita, algo así, por supuesto las víctimas también estaban en la terapia. Claro. Y con las víctimas tuvimos 100% de éxito. Qué Cuando maravilla. llegaban a la terapia estaban con problemas en la escuela, deprimidas, fobias, temores, dolores físicos, todas esas cosas. Al terminar la terapia, todo eso se resolvió. Qué bien. Y pienso que esa es mi contribución más importante a la terapia familiar, porque desde los 12 años yo quería hacer algo para prevenir la violencia. Y esa fue mi oportunidad. Así que... Parece que muchas veces comenzamos a desarrollar nuestro talento por necesidad. Sí. Y luego descubrimos que podemos aportar muchísimo valor al mundo, ¿no? Claro, muy interesante. Qué maravilla. Porque tiene que ser una pasión personal, sí, para que uno haga el verdadero esfuerzo. Sí. Entonces después expandí eso a hombres violentos y a muchos otros tipos de abuso, y siempre con mucho éxito. Toda mi vida trabajé con gente muy pobre, pero ahora estaba trabajando con celebridades, gente muy rica, diferentes tipos de gente. Entonces, para darte un ejemplo de lo que es la terapia familiar y por qué es diferente de la terapia individual, te quiero contar un caso. Claro porque que sí. Esta era una niña anoréxica de unos 15 años que tenía varias hospitalizaciones. Iba a una
había ido a una escuela muy prestigiosa donde van los hijos de los presidentes en Estados Unidos, en Washington, y la expulsaron de la escuela porque se la veía tan horrible, demacrada. Demasiado delgada. Era un esqueleto. Ya. El padre era un abogado famoso de Washington, muy temido por todos. Los padres estaban divorciados. El marido, el padre, se casó con esta señora 3 meses después de que su padre falleció. Ajá. O sea que él pensaba que cometió una decisión muy equivocada porque estaba en duelo por su padre. Ya. Y se divorciaron cuando la señora todavía estaba embarazada, antes de que esta hija naciera. Ajá. Y esta señora era hija de sobrevivientes del Holocausto. Entonces era un poco, no sé muy bien cómo explicarlo, pero no tenía total contacto con la realidad. Ya. Por ejemplo, en la primera sesión que tuvimos, ella no vino porque dijo que tenía un evento de caridad en que tenía que participar. Ajá. Y la hija se estaba muriendo. Ese hospital solo me mandaba a estas niñas cuando se estaban muriendo. Ya. Era un hospital psiquiátrico y las trataban. Pienso que con algunas debían tener éxito, pero a mí me llegaban las que se estaban muriendo. Las que ya sabían que no podían hacer nada. No podían hacer nada. Entonces vinieron a la primera sesión el padre y la hija, y la hija completamente estaba rumiando como las vacas, que es típico de cuando la anorexia es muy grave. Muy avanzada, sí. Muy avanzada. Entonces hablé con la señora y vino a la segunda sesión. Entonces los vi, el padre solo, la madre sola, y me di cuenta que el odio entre ellos era, pero increíble. Tenían un desprecio y un odio, pero espantoso. Entre la pareja, entre los la padres. pareja. Y la nena me parecía que los quería mucho a los dos. Entonces el padre la veía a la hija todos los días porque la llevaba al mercado orgánico a comprar las semillas, porque ella solo comía semillas. Y el padre sufría, pero por eso terriblemente, y la madre también. Entonces me di cuenta que esta niña era el vínculo entre ellos. Claro. Y que además la situación de ella como hija única de padres divorciados en esta situación, debía sentir que ella iba a tener que cuidar de la madre siempre. Claro. La madre no tenía parientes en vida, ninguno, nada. Y pensé, es una carga terrible para una nena de 15 años pensar que está atada a la madre y la va a tener que cuidar siempre y la va a tener que defender del padre, Claro. que es un abogado temible. Entonces decidí tener una sesión con el padre solo. Entonces vino el padre y le dije, mire señor, yo sé que usted es un hombre muy ocupado y no quiero que usted pierda el tiempo. Yo también estoy muy ocupada y no me gusta perder el tiempo. Así que yo le voy a decir que lo que usted tiene que hacer para salvarle la vida a su hija. Y si usted quiere salvarle la vida, lo va a hacer, lo puede hacer. Y si no quiere salvarle la vida, me lo dice y terminamos. Y entonces, mira, diciendo, le diste la responsabilidad. ¿Qué tengo que hacer para salvarle la vida? Le dije, todos los días, cuando usted la lleva a la niña al mercado orgánico a comprar sus semillas, le tiene que explicar que usted la quiere muchísimo a su mamá, que siempre va a estar para ella, para cuidarla, que no la quiere como esposa, pero la quiere como madre de su hija, y que la va a cuidar y le va a dar siempre todo lo que necesite y que ella no se tiene que preocupar. Y lo dice esto no solo una vez, lo dice en el auto, yendo al mercado, durante el mercado, volviendo del mercado. En cualquier momento que la vea la niña o hable por teléfono con ella, le tiene que recordar esto.
La tiene que llamar a su ex esposa y decirle que usted la ama, no como esposa, pero como madre de su hija, que usted adora, y que toda la vida la va a cuidar, que siempre le va a dar todo lo que necesite y que siempre va a querer que sea feliz. Como usted es un hombre muy ocupado, probablemente va a tener que contratar otra secretaria para que sea la secretaria la que la llama a la señora todos los días y le diga qué necesita. Su ex esposo se lo quiere dar. Dígame qué necesita. Y simplemente hacerlo. Y él me dijo incrédulo. Y entonces la chica va a comer. Y le dije, sí, va a comer. Claro, no le vio relación ninguna a la estrategia. Sí, bueno, era muy inteligente. Ya. Le vio, le vio. Pero quería hacerse el incrédulo. Ya. Sí, porque además era un problema tan grave con el hospital, probando tantas cosas. Claro, no tenía nada que perder. No tenía nada que perder y además adoraba a su hija. Claro. Entonces le dije, prométame que lo va a hacer. Y me dijo sí. Y en 2 semanas la chica estaba comiendo normalmente. En 3 meses había recuperado su peso y estaba normal. Y yo insistí que el padre tenía que seguir con la misma estrategia. Tuve que hablar con la directora del colegio para explicarle que esta niña no iba a tener una recaída, que estaba curada y que esto se iba a mantener, porque no la querían tener en el colegio, porque ya la habían echado 2 veces y cuando volvía estaba de nuevo así. Claro. Bueno, entonces entró al colegio y todo bien. Qué maravilla. Entonces, esta es la diferencia. Viendo a esa niña sola no se llega a nada, porque el problema era la guerra entre los padres. Yo le dije también al Señor, en la guerra que usted está llevando contra su ex esposa, es su hija la que recibe las balas. Wow, qué buena metáfora. Sí. Qué buena. Y eso lo impresionó mucho. Claro. Eso lo impresionó, porque se dio cuenta que era verdad. Porque la niña estaba con un conflicto de emociones terribles, porque amaba a la madre, amaba al padre, y entre ellos había una guerra. Claro. Entonces la terapia familiar es eso, es reconciliar a la gente sin poner diagnósticos, sin hacer insultos con el vocabulario psicológico. Sin etiquetas, ¿no? Sin etiquetas, y tratar el conflicto en donde realmente está el conflicto, ver dónde está. Sí, pero el problema es que entre los psicólogos y la psicología que se enseña en la universidad, en su mayoría, tiene que ver con el diagnóstico. Ya, y la etiqueta. Y la etiqueta, y la gente se siente atacada. Claro. Y le quitamos posibilidades al etiquetar. Claro, quitando... completamente. Claro. ¿Cómo se dice? Borderline se dice borderline. Sí, sí, sí. Claro. ¿Y bipolar? Bipolaridad. Bipolar, la misma, claro. Entonces, ¿quién quiere llevar esa etiqueta? Claro. Por eso es muy importante, yo siempre trato de enseñar a la comunidad terapéutica a salirse. No es necesario poner una etiqueta, no es necesario dar un diagnóstico. Lo importante es cómo cambiar a la persona. Eso me encanta de ti, la etiqueta es un insulto. Es un insulto. Es un insulto, sí. Le quita estatus a la persona. Sí. El otro día estaba conversando con una psicóloga clínica que empezó a hablar de... su padre es un narcisista y además es tóxico y además es terrible, no se puede aguantar esa conversación. Wow, que ahí qué posibilidades hay, ¿no? Claro, son insultos. Si ya etiquetamos de esa manera, ¿qué posibilidades hay de cambio, de transformación? Claro, ¿no? yo prefiero se la estamos decir, quitando. Señor, usted es un poco egoísta, en vez de el decir comportamiento. narcisista. El comportamiento, sí. Claro. Pero no es la identidad, sí. Porque la psicología convencional viene de la medicina. Sí. Y la medicina está basada en la idea de que uno está enfermo.
Claro. Y el médico tiene que diagnosticar la enfermedad para poder curarla. Sí, Haley en el libro, creo que era en Terapia Familiar, en las palabras, en los preliminares del libro, sí que habla de que no es suficiente solo con un diploma universitario de sí. psicología o de psiquiatría, ¿no? Sí, Es muy importante, por supuesto, saber unas bases, sí. pero luego también es muy importante no tratar el problema como una enfermedad, sino como una posibilidad de transformación y de mejora para la persona y para el entorno. Exacto. Psiquiatría. Otro problema enorme es el poder de las compañías farmacológicas que dominan el mercado increíblemente, inventan diagnósticos, inventan medicaciones Sí. que hacen daño. Es una cosa terrible. La farmacología es la industria más importante de Estados Unidos, más que el petróleo. Wow. Y dentro de la farmacología, las medicinas psiquiátricas son las más importantes. Entonces, por eso están diagnosticando niños de 4 y 5 años como bipolares y dándoles medicación y les arruinan el cerebro. Claro. Lo es importante que la comunidad sepa la diferencia que hay entre la terapia familiar sistémica o la intervención familiar sistémica y la intervención estratégica e individual. ¿Qué nos podrías contar sobre ella y cómo surgió esa colaboración con Tony, que para nosotros ahora mismo es un referente en intervención estratégica? Sí, me alegro que me preguntas esto porque es una pregunta muy importante. Cuando nosotros hacemos terapia familiar, eso no quiere decir que es la única manera de cambiar a una persona. Una persona puede cambiar simplemente porque lee un libro. Claro. O porque conoce a alguien que lo influye, un maestro, un pariente. Hay muchas maneras de que todos podemos cambiar. Pero dentro del mundo de la terapia, encontramos que la manera más eficiente de cambiar a las personas es con terapia familiar, porque uno está cambiando no solamente al individuo, sino al contexto social más importante del individuo, que es la familia. Y cuando uno tiene una persona en la familia que tiene un disturbio, que tiene un problema psicológico, lo que fuera, lo que uno lo quiera llamar, tiene repercusiones en todos en la familia. Claro. Entonces, con terapia familiar, uno inmediatamente interviene con todo eso. Es una manera más simple, aunque es mucho más difícil de hacer, pero es una manera más simple de conceptualizar el problema. Y en el ejemplo que expliqué de la nena anoréxica, nunca la hubieran curado, se hubiera muerto si yo no hubiera hablado acerca del matrimonio, acerca de los padres divorciados. Claro. Y no solo resolviste el caso de la niña, sino de los padres. De los padres, porque no es bueno vivir con odio. No, claro. Es terrible. Y además la ayudé mucho a la madre, porque ahora el padre, en vez de un enemigo, se convirtió en un aliado que siempre la va a apoyar. Un cambio enorme. Claro. Bueno, entonces te quiero contar que hace casi 23 años lo conocí a Tony Robbins en el año 2012, creo. 2012 abrimos el Robbins Madness Center, donde enseñamos métodos de Tony combinados con mis métodos a coaches y a terapeutas, pero también a médicos, abogados, a toda clase de personas que quieren mejorarse ellos, mejorar sus relaciones con la familia o trabajar como coaches o lo que fuera. Y creo que es muy importante llevarlo esto al público de lengua hispana. Mucho, importantísimo. Sí. Y es muy importante que sigas trabajando, María Ángeles, con los alumnos de terapia familiar, que es tan importante ayudarlos a entender este enfoque. ¿Qué podrías decirnos de nuestra colaboración de Indeser? ¿Qué te gusta de Indeser? ¿De Tino, de mí? Tino me hace reír mucho y tú haces las buenas preguntas. Me provocas con muy buenas preguntas. En tu interés de ayudar a tus alumnos,
me hace sacar lo mejor, así que eso es muy importante. ¿Algún tema que te interese explorar? No sé, algún mensaje que te gustaría transmitir a la comunidad terapéutica o al público en general. Una pregunta difícil porque hay Tanto, ¿verdad? mensajes, sí. Pero creo que todos estamos en este campo porque tenemos una vocación para ayudar a los demás. Entonces es muy importante, considerando los problemas que enfrentamos, que a veces son tan trágicos, tan difíciles, es muy importante mantener el optimismo y la fe en que todo se puede resolver. Solamente la muerte no se puede resolver, pero incluso la muerte depende de las creencias espirituales de la persona. Así que todo se puede resolver y tenemos que seguir trabajando poco a poco. Optimismo, fe. Sí, y amor. Y amor. Sí. Y en el amor englobamos la generosidad, todo. Sí. Qué maravilla. Gracias, Chloe. Muchas gracias. Ha sido un placer. Para mí también. Un placer, un honor enorme. Gracias, muchas gracias. Y gracias por ser quien eres, por toda tu trayectoria, por dejarnos el legado que nos estás dejando, tan maravilloso. Gracias. De experiencia, de sabiduría, de coraje también. Sí. De ser una mujer disruptiva, diferente, con coraje. Sí. Y a la vez vulnerable con esa sonrisa de niña tan bonita. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Espero que haya una próxima, quizás en España. Ojalá. Te tomo la palabra, ¿eh? Bueno.